cuando Dios tiene propósito, aún el mismo diablo Dios va a usar para bendecirte. Amén. Y lo que vamos a entender también, yo antes de, porque esto es algo profundo, porque durante supuestamente los 3 meses, Moisés supuestamente no lloró, porque si llora, se dan cuenta que hay un niño. Sin embargo, cuando la madre lo echa ya, en el momento preciso él llora. Sí. O sea, hay momentos de que tú debes llorar, pero hay otros momentos que no. Hay Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos una vez más en nuestro espacio para así, ¿verdad?, traer una palabra como hemos estado haciendo durante estos días. Aquí tengo el placer de tener a un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Él es nuestro hermano Mario Gerón, un hombre esforzado, y está aquí con nosotros para compartir una palabra de Dios y que impacte, que guíe toda nuestra trayectoria. Hermano Mario, Dios le bendiga. Amén, hermano Jova. Un gran gusto, un gran placer de aceptar esa cordial invitación que me ha hecho y así poder compartir con usted la palabra y esta hermosa audiencia que nos va a estar escuchando lo que en esta noche el Espíritu quiere que hablemos y que ustedes puedan escuchar. Así que para mí fue un gran honor. Así es, nuestro hermano Mario, un hombre, ¿verdad?, que Dios ha venido usando en toda su trayectoria espiritual. Recientemente, vamos a mencionarlo, pastor Mario. Lo tenemos por aquí. Lo tenemos por aquí. Hoy nosotros vamos a tratar un tema sumamente interesante, ¿verdad, Mario? Muy interesante. Un tema maravilloso, que a este tema la gente tiende a correrle, sí, y más dentro de la iglesia. El tema que vamos a tratar es cuando el llamado te persigue, y es como algo raro. Es como una carrera que te está dando el llamado. Por más que tú corras, el llamado te encuentra. Y hay gente así. Hay gente así que el llamado tiene que caerle atrás. Hay otros que son diferentes, Mario. Hay otros que en vez de que el llamado venga, ellos salen a buscarlo. Pero en esta ocasión nosotros vamos a estar hablando en base a este tema. Nuestro hermano Mario. Mario, explíquenos qué es el llamado. ¿Cómo podemos nosotros explicar brevemente lo que es el llamado? Bueno, podemos clasificar y expresar al respecto del llamado que es una experiencia, Jova, profundo, mucho más de las imaginaciones humanas. Es un sentir que Dios pone en tu corazón de tú aceptar lo que es ese llamado, y que ese llamado va a conllevar a un propósito, y a veces no queremos aceptar por X cosa, sea no puedo dejar esto porque el llamado también requiere de carácter y de responsabilidad, y que debe dejar de hacer cosas que antes tú hacías, más ahora que el llamado que tú recibes de parte de Dios te va a encajar a una vida nueva. Pero el objetivo central de todo esto es para tú impactar al mundo de una manera distinta de lo que tú antes estabas haciendo. Sí, el llamado tiene una cualidad específica. Nadie que sea llamado, esté llamado, no va a recibir un llamado para no hacer nada. Exactamente. El que es llamado es porque hay una dirección y hay todo lo que es un lugar para ejercer, ¿verdad?, ese llamado. Un terreno, podemos decir, un terreno para obrar en base a ese llamado. Y podemos decir como una transición. Sí. Y esa transición que Dios está provocando en ti, ese llamado, tiene que producir o va a producir en ti cambio. Cambio.
Entonces ahí podemos enlazar antes de a lo que dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y mira, en la Biblia, Mario, en la Biblia, Sí. hay la mayoría de los hombres que marcaron la historia en el ámbito espiritual fueron encontrados por el llamado. Ellos no estaban deseando esas cosas. No estuvieron buscando eso. Y nosotros vamos a tomar un personaje sumamente importante. Es Moisés. Moisés, un niño que nace en Egipto durante el tiempo donde el pueblo de Israel estaba allí como nación aislada o sujetada bajo el dominio de Egipto, del imperio egipcio. Ahí nace este niño. Este niño nace y sale, oiga esto, sale de debajo de la patana, Mario. Exactamente. ¿Por qué? Porque este niño manda el faraón, da un edicto para que mataran a todos los niños varones de aquella época de los judíos. Y este niño, su madre busca una estrategia para poder guardar la vida de este niño, Mario. Y antes de Giovanni, antes de la madre preparar la arquilla, dice que ella duró 3 meses. Escondió. Sí, lo escondió. O sea, ella usó sus recursos para sobreguardar la vida de su hijo. Y podemos ver el amor de madre. Sí. Pero llegó un momento que los recursos que ella tenía ya no eran suficientes. Y muchas veces somos así. Muchas veces usamos nuestros recursos para sobreguardar y cuidar. Y esto no es malo. Ahora bien, va a llegar un momento que Dios va a permitir que tus recursos se acabe. Para que sacarte de ese confort. Sacarte de ese confort. Y ahí entonces vamos a entrar a lo que es el propósito. El propósito. Mire cómo obra Dios. Dios hace que esta mujer entonces fabrica una pequeña arquilla y va al río. Y no cualquier río. Sí, va al río y va a un río, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Mario, no cualquier río. El río donde ella lo tiró era un río caudaloso y también había, ¿verdad?, fieras que pudieran acabar con la vida, cocodrilo, con la vida de este niño. Pero vemos el caso de que el niño navega por las aguas del río y dice la Biblia que su hermana iba chequeando para dónde iba el muchacho. Gloria a Dios. Y miren lo que hace Dios. Dios mueve la arquilla y la direcciona, porque ese día la princesa iba a bañarse al río. Ahora, usted está viendo que Dios mueve, pero también Dios toca otra tecla. Ajá. Porque exactamente en ese mismo lazo de tiempo, entonces la hija del faraón se mueve en ese lazo de tiempo a bañarse. ¿A dónde? Al río. Al río. Para que ustedes vean cómo Dios va acondicionando todo. Lo que me da a entender yo va a esta profundidad, que hay niños que van a echados al río Nilo, que van a morir, pero otros no. Sí, hay otros que van a sobrevivir. Hay otros que van a sobrevivir. ¿Y sabe por qué van a sobrevivir? Por el llamado. Sí, hay un llamado. Porque el llamado trae asignación, propósito. O sea, hay niños que van a caer al río Nilo, van a morir, pero hay otros no. Entonces, en esta noche le vamos a hablar a aquellos Moisés, o sea, que tienen llamado y que creen que van a morir por medio de los cocodrilos, pero hoy vemos a decirte que el llamado provoca una asignación de parte de Dios hacia ti. Amén. Y tú no vas a morir. Sí. Y mire esto. Es tan serio lo que está pasando aquí, que Moisés en la arquilla, el río, lo que hace es que lo tira para donde está la princesa. La princesa ve esta arquilla y cuando abre la arquilla ve a un pequeño bebé. Y mirando esto, porque ahí vemos la misericordia de Dios y el plan de Dios,
esta mujer sabía del edicto que hizo el faraón. Si ella tuviera los planes de cumplir con el propósito, con la asignación de su padre, ella, ¿verdad? Dice, pues vamos a matar a este muchacho, vamos a llamar a los, vamos a denunciar. Pero ella no lo hizo así. Ella se quedó callada porque Dios estaba, oiga lo bonito como trabaja Dios. Eso, mire, Giovanni, eso es tan profundo. Pero mire, ¿de a dónde sale el edicto? ¿De la casa de dónde? De la casa de esa mujer. Pero vamos a ver en la trayectoria, cuando Dios tiene propósito, aún el mismo diablo Dios va a usar para bendecirte. Amén. Y lo que vamos a entender también, yo antes de, porque esto es algo profundo, porque durante supuestamente los 3 meses Moisés supuestamente no lloró, porque si llora se dan cuenta que hay un niño. Sin embargo, cuando la madre lo echa ya, en el momento preciso él llora. Sí. O sea, hay momentos de que tú debes llorar, pero hay otros momentos que no. Hay momentos que tu lloro representa muerte. Sí. Entonces, cuando tu lloro representa muerte, tú tienes que callar. Ahora, cuando Moisés llora, fue allá en el río, que representaba vida. Sí. O sea, hay momentos, que hay que llorar. Sí. No puedes quedarte tranquilo. Entonces, Dios, y vemos esto, la joven entonces agarra al niño, tiene compasión del muchacho y le pone un nombre. ¿Sabe para qué? Para salvaguardarlo también. Oiga, lo salvaguardó con un nombre. Le puso Moisés. ¿Por qué? Porque de las aguas lo saqué. Y era para también utilizar ese nombre como un nombre egipcio, ya perteneciente a la realeza. Y no obstante a eso, ahí se acerca la hermana y la hermana, yo tengo a alguien que te puede criar ese muchacho. Busca a alguien. Y vemos el caso. ¿Quién cuida quién cría al muchacho? Su propia madre. Ok, Giovanni, que eres llamado, porque es que cuando el llamado te persigue, Giovanni, la mamá está preocupada por la condición sobre guardar la vida de su niño. Ella cuando ve que ya no puede más, entonces ya lanza al niño, pero no se descuida del niño. Envía a su hermana para que esté pendiente, para que ¿Para dónde va? Porque hay una promesa ahí, Giovanni. Recuérdate que prometió eso. Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Pero antes de Giovanni, recuerda una palabra profética que Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas toda la familia. O sea, y también te multiplicaré. Así o sea, en Abraham había una palabra profética, pero Satanás, a través del rey de Egipto, quiso disminuir, quiso restar. Y lo que me da a entender que a lo que Dios dice multiplicación, no hay faraón ni diablo que lo destruya, que le puede restar. Así es. Miren lo que ya después que Moisés es grande y se dan cuenta de que él es miembro de lo que son los judíos que están siendo azotados por el imperio egipcio, Moisés sale de la tierra, sale de Egipto y se va a una tierra lejana, allí en la tierra de Madián. En la tierra de Madián, Moisés forma una familia y Moisés mata a un egipcio antes de salir, y ya después de ahí Moisés se despide de esa realeza, se despide de esa tierra y se va ya, con tranquilidad. Pasaron muchos años, 40 y pico de años pasaron, y Moisés, oiga esto, Mario, porque todo lo que le aconteció a Moisés anteriormente, él no estaba entendiendo para dónde era que Dios lo estaba llevando. Y Moisés se había olvidado porque se acomodó en Madián. Entonces, ¿qué hace? En una ocasión, y eso es lo que aparece en el capítulo 3 de Éxodo, dice en el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver la llama, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques,
quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que está, tierra santa es. Y digo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, ve, bien te he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mire esto, Mayro. Sí, Moisés está tranquilo, descuidado, apacentando sus ovejas. Un hombre que salió sin familia. Sí, ya tiene una familia, tiene su esposa, tiene trabajo, tiene sus hijos, tiene trabajo. ¿Para qué pensé en Egipto? ¿Para qué pensar en Egipto? ¿Para qué tengo que volver más para allá? ¿Para qué pensar en ello? Pero Dios, a pesar de que él había olvidado el llamado estaba detrás de él. Lo perseguía. Hay una asignación de parte de Dios para este hombre, y a pesar de que este hombre ya años se le había olvidado, pero a Dios no se le había olvidado. Hay una palabra, un pacto que Dios ha dicho con Abraham. Ciertamente tu pueblo, mi pueblo, será que esclavizado durante 400 años, pero yo juzgaré a la nación. Y cuando llega el tiempo de Dios de juzgar, entonces él necesita a alguien como instrumento para hacer la obra que él había demandado hace más de 400 años atrás. Entonces la escogencia no fue a cualquier personaje, fue a Moisés. Y vemos allá entonces cómo Dios acondiciona. Moisés no estaba pendiente a eso. No. O sea, Moisés estaba ajeno al asunto. Sí, porque todo lo que él hizo, él no estaba detrás de ninguna posición. No. Él lo hizo porque dentro de él había un líder, pero que él no sabía que ese líder estaba ahí. Pero Dios sabía de que había un líder. Y lo vemos claramente, Mario, porque él lo dice más adelante. Dios le dice, mira, yo te voy a enviar para allá. Entonces él comienza a cuestionar. Dios, yo. Y él dice en el versículo, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Sí. Para que vaya Faraón y saque de Egipto a tus hijos, a los hijos de Israel. Y él respondió, ven, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, mira, Moisés dice, tratando de evadir el llamado. Claro. Yo soy como un vil siervo. Y esto es lo que queremos enfatizar en esta hermosa noche. Hay personas que hay un llamado que les persigue y están huyendo al llamado. Alejándose del llamado. Hay otros que sí saben que tienen el llamado porque una vez tuvieron y se apartaron. Hay otros que no saben, pero que en medio de su situación, su crisis, ellos sienten algo superior. O sea, te lo digo por experiencia. Un tiempo yo conocí a Dios y me había apartado de Dios, pero aún yo estando en ciertos lugares, yo sentía el llamado por la cual Dios me llamó. Y a veces había lugares que yo estaba, que yo me iba. Y a veces habían cosas que yo quería hacer,
pero no podía hacerlo. Sí, porque dentro de mí cargaba algo. y lo que yo cargaba dentro de mí era superior a las decisiones que yo quería tomar. Sí. Y esto me doblegaba. Sí. Y tenía que entrar en sí, porque todavía había un poco de temor ahí. Y hay personas que están en el mundo que tienen una asignación, de parte del... Que aunque tú veas que ellos estén brincando y saltando, o sea, ellos tienen una asignación. Hay un llamado que les persigue. Sí. Y como ese llamado les persigue, hay un propósito que Dios quiere asignarte en estos tiempos. Amén, así es. Entonces, Moisés trata de evadir y dice, yo soy un hombre tartamudo, yo no... Hay tarón. Sí, porque el que él mira cualidades, pero no está mirando su cualidad. Y Dios está mirando tu cualidad. Y Moisés, no, mira, ahí está Aarón. No es que esté Aarón. Es contigo el asunto. Es contigo. Y Dios, todo tu trayecto, porque hay gente que no ha muerto hasta ahora, Mario, y ha sido por el llamado. Sí. Mira, han salido debajo de la patana. Llamado. De enfermedad. Llamado. Oye, de escasez. De problemas y situaciones difíciles. Han salido, mira, de debajo de los policías. Sí. Y no han muerto. ¿Verdad? Un tiroteo. La policía lo acorraló. Y de ahí Dios hizo algo para que no lo mataran. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay un llamado de parte de Dios para con esa persona. Y eso es, Jehová, tan terrible que usted está narrando eso. Y yo en cierto momento me había acorralado. Sí, Jehová, hay cosas que la gente desconoce. Hay momentos que yo había acorralado al borde de la muerte. Y Dios me sacó de ahí. Por eso que yo tengo forma con que agradecer al Señor. Otros quizás me llamarán loco, anticuado, que tú esto, que tú lo otro. Lo que pasa es que lo que Dios ha hecho en mí, yo tengo que ser agradecido. Porque por amor al llamado, por amor al propósito, es que estoy vivo. Si estoy vivo por el propósito, si estoy vivo por el llamado, entonces voy a aceptar el llamado y voy a cumplir con la asignación que Dios te ha dado. Por eso que el salmista dice en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito. Porque ya se pone a disposición. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Dios... Y no era cualquier llamado el que tenía este hombre. No, Jehová. Era un hombre que iba a impactar al mundo. Y a sacar a un pueblo que tenía 400 y pico de años bajo el yugo egipcio, y que a pesar de eso, este hombre iba a ser prodigio con el poder de Dios en su vida. Y vemos de que él comienza a renegarse y dice, yo no soy, hasta que Dios dice, mira, tú vas a ir o no vas a ir. Cuéntame, dime. Y Dios, dice la Biblia que Dios se enojó. Se enojó con él. Porque el hombre estaba poniendo demasiado. Se estaba rehusando. Tú estás poniendo demasiado. Como hay mucha gente en estos tiempos que se están rehusando el llamado. Sí. A la asignación. Dios va a esperar que Dios te choque. Oh, Dios mío. Porque Dios tiende a Moisés, más adelante, Moisés, después que sale de ahí, Mario, con aparentemente convencido de que va para Egipto, más adelante dice la Biblia que un ángel se le apareció para matarlo. ¿Y por qué le salió? Yo entiendo que este hombre todavía no estaba tan seriamente convencido de ir a Egipto. Y Dios entonces dice, pues tú no vas a ir. Pues te voy a exterminar. Y ahí entonces el hombre decide con toda seriedad asumir el llamado para llevar la obra que Dios le había determinado. Entonces, ¿qué pasa? Dios, y ver a Dios como vemos a Dios con este hombre, Mario, con Jonás. Que otro también. Yo lo vemos. Jonás no tenía, era un profeta. Sí. Y tenía su asignación. Pero cuando Jehová le dice a él la asignación que le corresponde a él hacer ahora, ir a Nínive, ahora él no quiere aceptar el llamado. No tanto el llamado, sino la asignación. La asignación, sí, porque ya había un llamado. Ya había una posición. Ahora Dios, y él huye. Porque tenemos que entender claro que el llamado provoca que
propósito, y el propósito es una asignación. Entonces, tú tienes que estar preparado, estar listo para cualquier obra que el eterno Dios te envíe y tal, sí, aquí estoy. Así tal es. como dice Isaías, envíame a mí, ¿a qué enviaré? O sea, cuando Dios te capacita, cuando Dios te prepara, no tenga temor. Así es. A quien Él llama, Él va a respaldar. Él va a respaldar. Y hay que estar convencido de esto. Entonces muchas veces nosotros no miramos al gran Dios que nos ha llamado, que nos ha escogido, sino ponemos la dificultad, los obstáculos por encima de aquel gran Dios, no sabiendo que el Dios que te llamó es más grande que Faraón, es más grande que los muros de Jericó, es más grande que la ciudad de Nínive, que cuando tú desates la palabra por la cual Dios te asignó, esa palabra va a producir eco, aunque tú no veas, va a producir arrepentimiento y salvación. Entonces, este hombre, Jonás dice, porque había una situación de Jonás, y es lo que a veces pasa en la vida de muchas personas. El propósito de que Jonás no quiso aceptar la asignación de llevar el mensaje con todo el amor y el deseo, era porque veía el pecado, veía la maldad. Esa gente de Nínive veía que esa gente no merecía misericordia. No merecía misericordia. No merecía misericordia. El favor de Dios. Y hay algo, mire, hay algo. Cuando Dios te asigne, cuando Dios te asignó ese llamado, es para bendecir a diestra y a siniestra. ¿Qué te digo con esto? Aleluya. ¿Qué te digo con esto? A José, cuando José recibe la bendición, Mario, cuando José recibe la asignación de ser el segundo en Egipto, José no seleccionó a quien iba a bendecir. No. Porque él entendía de que si Dios lo trajo ahí era para bendecir a aquellos también que no querían saber de él. Y que lo habían vendido. Y que lo habían vendido. Entonces, Jonás no entendía este propósito, que el llamado de Dios no es selectivo. El llamado de Dios es para operar en cualquier terreno, ya sea lo que sea. Si Dios te asignó, es para que tú obres. Porque hay un problema en estos tiempos, Giovanni, que nosotros queremos entender y comprender a Dios. A Dios tú necesitas entenderlo y comprenderlo. A Dios lo que tú tienes que hacer es hacer su voluntad. Así es. José no entendía. Hay momentos que hay asignaciones que te corresponden hacer que tú no vas a entender. José no sabía por qué sus hermanos lo aborrecieron. José no sabía por qué lo metieron en la cisterna. José no sabía por qué lo vendían. Lo vendieron a malita. Pero más tarde, al fin de todo, José dijo, ahora yo entiendo. Ya yo entiendo. Ahora yo comprendo que lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo convirtió para bien. Así es. Hay cosas que en el trayecto del camino tú no vas a entender. Entonces, en esa etapa de comprensión, lo que tú necesitas es aceptar. Y hacer la voluntad. Por eso que Jesús dijo allá en ese mal Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Muchas veces viene esto, pero Giovanni, no se haga como yo quiera, sino tu voluntad. ¿Sino qué? Sí, tu voluntad. Tu voluntad, pero Pablo dice algo más fuerte, Romanos 8:28. Y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. O sea, cuando hay llamado es porque hay propósito. Y si hay propósito, hay asignación. Así es. Y esa asignación va a bendecir. Va a obrar en favor. Mire, aunque los ninivitas, sean malos, aunque los ninivitas sean perversos, aunque los ninivitas sean asesinos, mire, la asignación suya para llevarle el mensaje a esos ninivitas, a que esos ninivitas sean impactados. Y a veces vemos la apariencia, Mario, y mire, Jonás está mirando la apariencia de esa gente, pero por dentro de esa gente había un corazón que entendía el propósito, que entendía el llamado de Dios. Y no solamente los pequeños, hasta la realeza, dice la Biblia, que entendió el mensaje que Dios mandó, y el rey se humilló. Tiene que humillarse.
Porque ¿quién puede resistirse a la palabra de Dios? ¿Quién puede resistir? ¿Quién ha podido doblegar, tumbar el pulso a Dios? ¿Quién es aquel que se ha levantado en contra de Dios, que se ha mantenido en pie? No ha visto uno. No ha visto uno. Y dice, una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. O sea, no he visto algo, nadie que pueda los montes a causa de la gloria de Dios humeaban y temblaba. El templo allá de Salomón, cuando cayó la gloria, esos simientes nunca se movieron. Pero cuando se descendió esa presencia, los simientes se movieron. O sea, cuando la gloria de Dios llega, hay cambio, hay movimiento, hay transición. Y lo que quiero decir, lo que tú has recibido de parte de Dios es para impactar al pueblo. Y que no, tú no debes de seleccionar de que el terreno. No. No, porque hay muchos que lo están haciendo. Exactamente. Usted tiene una asignación de parte de Dios. Amén. Y a veces lo invitan a una iglesia pequeña. Usted tiene una asignación de parte de Dios. Usted no puede renegarse. No. Dios lo asignó ese llamado es para que usted opere. Óigase bien, ministro. Aquellos ministros que no quieren adorar y que no quieren ministrar en iglesias pequeñas, que no quieren ministrar y que si lo invitan entonces ellos seleccionan. Esto no es para seleccionar, esto es para que usted lleve. Si Dios te mandó a que lleve allí la palabra, no importa qué tipo de iglesia sea, usted tiene que obedecer al llamado de parte de Dios. Amén. No sea como Jonás, que Jonás estaba seleccionando el terreno. Y el propósito y el llamado que tú tienes, ya sea como predicador, ya sea como evangelista, ya sea como pastor, esto no es para de que acondicionar y yo voy a decir no, a este sí y a este no. Esto está para bendecir a todos. Y por eso así Pablo le enseña, los dones fueron dados ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Y la iglesia somos todos. Amén. Y hay algo, Giovanni, que por ejemplo yo mi motor, yo domino mi motor. Y donde quiero ir, yo soy que tengo el control del timón. Así es. Porque lo compré con mi dinero. Por el llamado tú no lo compraste. Y hay que... el llamado tú lo compraste. Este asunto... Este traje que Dios te ha puesto, a ti no te costó un peso. Este asunto... Y muchas veces queremos beneficiarnos del llamado. Este asunto... Y a veces queremos clasificar, Yoba. No, que ¿cuántos miembros hay? Sí. ¿Dónde es? ¿Cuánto hay? Hay piano, hay luz. Mi hermano, no. Jesús no clasificó. Jesús fue a cumplir, a hacer la voluntad. Y iba a la casa de rico que lo invitaba y también estaba sentado con la prostituta. Ahora bien, yo algo que me impacta a mí, Pablo y Sila. Lo que Dios hizo para que una familia recibiera salvación fue que instruyeran a Pablo y a Sila allí en la cárcel. O sea, y el apóstol Pablo decía que de aquí en adelante que ninguna cosa me cause molestia. Así es. Porque yo mi cuerpo, la marca de Cristo, la asignación. Entonces él no clasificó. A él le dieron su pera, su fuetazo. Y aquí en la cárcel estaban heridos. En vez de quejarse, adoraban. Y otros oraban. Y esto provocó una revolución en el mundo espiritual. De modo que las cárceles fueron abiertas. O sea, lo que te estoy diciendo es que tu asignación, cuando tú cumples, eres obediente a la asignación, algo debe acontecer. Así es. No le queda que te metas. Aunque te metas en la cárcel, aunque vaya a una iglesia grande, aunque vaya a una iglesia pequeña, aunque haya luz o sin luz, como quiera, la manifestación de Dios será visible. Porque en la cárcel Pablo no tenía guitarra, no tenía piano, no había músico. Porque nosotros no dependemos de músicos, dependemos de su presencia. Ahora yo entiendo como dice el Señor, si tu presencia conmigo no me saque de aquí, porque la garantía de que el llamado se tenga eficaz y que se cumpla el propósito es que la presencia del eterno Dios esté con nosotros y en nosotros. Así es. Entonces, si vemos porque esto causa a veces hasta indignación. Gloria a Dios. Esto causa hasta indignación. Sí. Y ver a Jonás rehusándose obrar en un terreno
que Dios, que estaba en la jurisdicción de su llamado. Estaba en la jurisdicción de su llamado. Te toca ahí. Y algo que me impacta de Jonás, es cuando él recibe la asignación, Jehová, dice que él se va para dónde. Para tal, sí. ¿Pero qué hace él? Él paga. Sí. ¿Un qué? Un pasaje. Un pasaje. ¿Qué señala ahí? Que él utiliza su recurso para huir del llamado. Pero ¿qué pasa? Por más recursos que tú tengas, tú tienes más recursos que el cielo. Tú te vas a subir en la barca, sí, pero los recursos de Dios son incalculables. Sí. Entonces, cuando se meten en la barca, Giovanni, mira lo que pasa, sucede. Que se levanta una gran tormenta. Y la gente allá. Pero mira que cuando hay asignación, cuando hay propósito, Jehová, aunque te la hacen el mar, tú no vas a morir. Porque aquí hicieron como una. Ellos trataron humanamente de poder sobreguardar. Pero no pudieron. Así y en el monte tuvieron que lanzarlo. Y tirarlo. Así es. ¿Qué hizo Dios? Hace rato que Dios tenía su transporte. Sí, ya le había preparado su todo. Transporte. Oigan, pero mire, lo grande que es cuando hay una asignación de parte de Dios. Dios no tenía que estar cogiendo lucha con Jonás. No. Pero un Dios tan grande, soberano. Hay más gente. Hay más gente. Selecciona a alguien y problemas resueltos. Pero Dios le había dado esta asignación. Y algo que me llama mucho la atención es que Pablo, él dice que el llamado irrevocable es el llamado de Dios. Hay mucha gente que malinterpreta este asunto. Porque los dones y llamamientos son irrevocables. Hay gente que malinterpretan ese texto, que eso, vamos a ver a qué llamado y a qué dones se está refiriendo. Entonces eso es algo que muchas veces tenemos que aclarar, porque hay personas que quieren encajar esos dones a lo que es a los dones del Espíritu Santo. Sí, porque hay gente que, por ejemplo, alguien estuvo, un predicador bien usado, que Dios sanó a través de él. El hombre se descarria y muchos entienden de que ese hombre porta todavía la unción de Dios para decirle a esa a cualquier enfermedad, vete, y se va. Y ha habido personas que no, fulano lo hizo él siendo inconverso. Ahora, yo dentro de los planes, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es, porque mira el caso de Saúl. Saúl era un hombre que estaba endemoniado. Sí. Endemoniado. Y en un determinado momento, Saúl entra a la caravana de los profetas y comienza a profetizar. Comienza a hablar de parte de Dios. Entonces, ¿pero por qué lo hace? Porque Dios también tenía un plan. Había un propósito con eso. Y cuando Dios va a hacer algo, Él incluso se sale de lógica. De su propia lógica. Sale de su propia lógica para establecer su orden. Pero ¿quién puede cuestionar eso si Él es Dios? Dice que si usted no habla, la piedra hablarán. Así no es. sé si tú te recuerdas esa historia en Reyes, cuando el profeta viejo y el profeta joven. Que cuando el profeta joven fue allá de acá, iba altar a altar, y después el profeta viejo escuchó y lo mandó a buscar. No, Jehová me dijo a mí que regresara. Donde Dios le había dicho al profeta joven que no regresara ni comience, y se volvió. Ese hombre, mismo hombre que tomó el nombre de Dios en vano, juró el nombre de Jehová en vano, cuando se sentan a la Dios lo usó. Dice que el ángel de Jehová vino sobre él y profetizó. Y profetizó también. Y le dijo lo que tenía que acontecer. No habló mentira. Sí. Ahora, lo que la enseñanza que Dios quiera fuera aquel hombre, la palabra que Dios te dijo a ti. Dios no hay sombra de variación. Lo que Dios te dijo hoy va a ser lo mismo que te dice mañana. Pero eso no aconteció después. ¿Usted me está entendiendo? Eso fue para ese momento. Para ese momento. Porque Dios necesitaba esa vida para hablarle a ese hombre. Entonces, Jonás recibe este llamado y quiere huir. Entonces, lo que queremos darte a entender, que la asignación de Dios va a quemar tu corazón aunque tú no quieras. Sí. Jeremías, yo voy a callar ya. Jeremías dijo, Dios, yo no voy a hablar más. Cada vez que yo hablo en tu nombre, recibo un petacazo. Yo no voy a hablar más. Una bofetada, yo con la mano. Mire, yo suelten eso. Voy a mudecer. ¿Qué pasó con Giovanni? ¿Qué sintió él? Cuando él se sentó, par de días que no estaba profetizando, dice que de dentro comenzó a ardirle un fuego. Giovanni, ¿y hay personas que están sintiendo ese fuego? Sí.
que a veces están fletando y cuando llegan a su casa ellos lloran. Sí, porque entienden de dónde Dios había obrado y cómo ellos están en la condición. Sin embargo, también hay personas que están como Pablo, como Saulo, camino a Damasco, a perseguir. Y de repente el llamado de Dios te va a encontrar. Dios obra como Él quiere, a su manera. Dios no tiene un patrón como nosotros, es así, así, así. No, 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 no. Si Dios le da el deseo, la gana en el buen dominicano de hacerlo, Él lo va a hacer contigo. Así es. Y no podemos cuestionar a Dios. No. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente hoy en día está cavilando entre dos pensamientos. Así es. Y como Moisés, ven su debilidad. Sí. Su condición. Su condición. Sí. Y dicen, yo no puedo hacer eso. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi contemporáneo? Sí, ¿qué va a pasar? ¿Podré yo lograrlo? Mire, si Dios le dijo, haz esto, si sentiste el llamado de parte de Dios, si sentiste la chispa de ese obrar, porque a veces hay gente que el que tiene llamado y tiene visión, él ve más que otro. Yes. Y si usted está mirando eso en la iglesia, que otro no lo está mirando, Dios te está llamando. Y te quiere usar. Y te quiere usar. Entonces, no niegue, porque hay gente que, mira, hay gente que ve, por ejemplo, en la iglesia y te dice, mira, esto y aquello y lo otro y esto, y tú lo ves que ordena la cosa, pero no está en la posición. Pero como él lo ve, como él analiza las cosas, uno dice, este hombre tiene una visión grande, mucho más allá. Mucho más que allá. Entonces, ¿qué pasa? Dios está buscándote. Sí. Te está llamando. Te está llamando. Ven. Te está llamando. El rey. No niegue, no te niegue. El rey te mandó a llamar. No te niegue. Acepta. Hay un plan, hay un propósito. Un diseño. Hay un diseño de parte de Dios para ti, con a tu misma medida. No una copia. No, es a tu misma medida. Original. Dios va a usar los recursos que tú tienes. Y es lo que le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Es con eso que Dios va a trabajar. Y con eso que Dios va a trabajar. Sí. No espere de que, de que hay mucho de que yo me voy a preparar para entonces obrar. No. Dios quiere usarte con la vara que tú tienes. Dios quiere usarte con la herramienta que tú tienes en tu mano. Y así Dios se lo dijo a Moisés. Mira, dime, ¿qué es lo que tú tienes en tus manos? Eso es lo que yo quiero usar. ¿Para qué? Para levantar un ministerio grande que va a impactar a las naciones, para levantar un ministerio grande que va a impactar al pueblo, que va a impactar a tu familia, mira, que va a impactar a todos aquellos que están a tu alrededor. Pero tú tienes que ponerte a disposición de Él. Y hay algo que dice la Biblia, vení a mí. Sí. Los que están, ¿qué? Cansados. Cargados, ¿y qué? Y trabajar. Venga. O sea, tú no tienes que soltar la carga, ven. Ven, que quiero hacer esto, dejar esto, tú no tienes que dejar nada. No. Cuando tú te encuentres con Él, cuando tú tengas ese gran encuentro con Él, tú vas a entender, como tal el apóstol Saulo, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Así es. Porque el impacto con Jesús va a operar en tu espíritu. Gloria a Dios, eso es algo terrible. Oh, gloria a Dios. Pablo fue que dijo, ¿sabes yo qué tengo que? Y no fue aquel que tomó carta para perseguir a los cristianos, a perseguir a la iglesia. Sí. De repente le apareció el dueño de la iglesia. ¿Qué tú quieres? ¿Qué quiere que haga? Yo sé que hay gente que hoy Jesús le va a salir el encuentro. Ahora, la pregunta es, Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Qué tú quieres? Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. No soy yo, es Él que te va a decir lo que tú tienes que dejar. Así es. Es Él que te va a capacitar. Es Él que te va a usar. Te va a decir, te va a educar, te va a formar. Eso es algo grande, Giovanni. Y mire, Mario, que hay algo que me impacta. Y es que la mayoría de las personas que nosotros hemos estado hablando bíblicamente fueron encontrados por el llamado. Sí. Pero hoy en día es lamentable, y a veces lo vemos, que hay gente que está rompiendo brazos. Ay, Giovanni, esto es muy terrible. Hay gente que está rompiendo brazos. Que son policías acotados.
que están y criticando del líder dentro de la iglesia para ello entonces tumbar. Te voy a decir algo más fuerte. Tumbando polvo para poder lograr la posición, y así no es que Dios quiere Te voy a decir algo más fuerte. Hay gente que están comiendo el guineo y están tirando la cáscara para que otro caiga. Entonces, no es así. El llamado que aparece aquí a la cantidad de hombres en la Biblia, el llamado lo encontró. Incluso muchos de ellos presentaron y dijeron: yo no soy digno, no tengo la capacidad. Entonces, hoy en día, hay muchos que hoy en día buscan la forma de entrar, y si no lo dejan de entrar, ellos forzan la puerta. Y algo que nos impacta, tienen que impactar a nosotros, que es la vida de David. David recibió el llamado a ser que el rey sobre Israel. Y al mismo tiempo acondicionó humanamente que David podía matar a Saúl. Tenía así. Pero algo que me impacta a mí, Giovanni, que allí en la cueva hubieron gente que le dijeron a David: mira, David, mira, mátalo ahora. Tú tienes que tener mucho cuidado las voces que tú estás escuchando en la cueva. Porque hay otros que están diciendo: mátalo. Mátalo. Para que tú te posiciones. O sea, tu posición, tú eres el líder. Tú eres el líder, mátalo. No te lleves de la voz que está diciendo: mátalo. Sí, mátalo. El tiempo es perfecto. O sea, tú tienes que parar el tiempo. Así es. Y a veces Dios te está preparando para llevarte a ese terreno. A ese terreno. Y David no atendió a la voz de su compañero. Y tenía, mire, lo tenía cómodo. El general le dice: mira, te lo puso cómodo. Dale petacazo ahora. Dale el yaguazo al hombre y salte ahí. Muerto el perro. Y se acabó la rabia. Pero oigan lo que impacta es el corazón de este. Giovanni, el llamado de Dios espera el tiempo de Dios. ¿Qué dice él? ¿Cuál fue la expresión de David? Mira, líbreme Jehová de levantar mi mano contra el ungido. ¿Por qué el ungido? Porque el mismo que lo eligió a él, sí, fue el mismo que me eligió a mí. Así es. Y si él lo desechó a él, que sea el que lo quite. O sea, a ti no te corresponde quitarlo. No. Si tú tienes una asignación, espera tu tiempo. No mate a Saúl. No mate a Saúl. Si tú sabes que tú vas para ahí, no mate a Saúl. Espera que Dios sea el que saque a Saúl de ahí. Pero hay gente que está cogiendo su espada, Mario. Y su flecha. Y su flecha. Y tirando para matar a Saúl y salir de ahí para alcanzar la posición. Lo que tú tienes de parte de Dios no es para herir a tu hermano. No. Eso me impacta mucho. Lo que tú has recibido de parte de Dios no es para usarlo en contra de tu hermano, porque está operando en estos tiempos el espíritu de Caín. El espíritu de Caín está operando. Quiere matar a su hermano, invitarlo al campo para degollarlo, para matarlo. Sin embargo, los hombres de Dios, tal como David, no usan lo que Dios le dio a ellos para en contra de Saúl, ni en contra de sus hermanos. Por ejemplo, Sansón era un hombre que cuando venía el Espíritu de Dios, él hacía. Sin embargo, en un momento determinado, él permitió que lo mataran, pero el Espíritu de Dios nunca vino sobre él. Pero cuando vio, dice que de lejos vio a los filisteos allá, ¿qué hizo? El Espíritu vino sobre él y rompió la cuerda. O sea, el Espíritu, lo que tú has recibido de Dios, no es para usarlo en contra de la iglesia, usarlo fuera, contra Satanás. Mano, y esto está operando mucho en estos tiempos, Giovanni. Y queremos decirle a aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen el llamado, que están sufriendo, que muchas veces le están haciendo la vida imposible. Aguanta un poco más. Aguanta un poco más, no te desesperes. Deja, como digo allá en Éxodo, estar tranquilo. Vosotros tranquilos, porque yo pelearé porque Dios está peleando por ti. Así es. Callado ahí, tranquilito, Dios está obrando para llevarte allá, al palacio. Para llevarte al palacio. Yes. Sí, para llevarte al palacio. Y David pasó cuántas cosas. Miren, David, todos los salmos que David escribió, fue monteando, perseguido por Saúl, y aún así el enemigo, aquel que no quería saber de él, muere, y este hombre llora. A ese hombre llora. Recuerda que aquel que fue a dar la visita, mira, yo maté a Saúl, la atravesé, pensó, wow, este rey ahora me va a honrar. Y sin embargo, mira, tú me has atestiguado contra tu vida. Así es. Entonces el llamado no
no quita hermano de enfrente. No. No tumba gobierno. No tumba, no. El llamado no tumba Ni gobierno. da golpe de Estado. Ni da golpe de Estado tampoco. Ni da golpe de Estado. No. Porque Porque tú sabes lo que es. Dios va a adecuar todo a la medida para que tú en el determinado momento llegue a la posición. Y hay personas que prematuramente llegan al llamado, llegan al propósito, llegan a la asignación y traen un arsenal. Tú puedes mirar para atrás y tú vas a ver el ejército derrotado. Y algo que me impacta, hermano, cuando el llamado no viene de Dios, entonces aquel que no viene de Dios pelea por él, por la posición. Absalón peleó, quiso dar golpe de Estado, pero cuando el llamado viene de parte de Dios, entonces hacemos como dice David, pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Sigue clamando. Sigue clamando. Y dice Jeremías 33:3, clama a mí. Y yo te Te responderé enseñaré cosas grandes. que tú no Tu conoces. función es clamar. Tu función es obedecer. Que en mera circunstancia mantenerte fiel hasta la muerte, hasta que la asignación, el tiempo de Dios llegue a tu vida. Así es. Sí, no podemos querer luchar para poder No. alcanzar la asignación. Deja que Dios obre. Obre. Deja que Dios obre. Amén. Y así lo hizo con muchos en la Biblia. Dios quitó a muchos para poner a otros que tenían ese llamado de parte de Dios. Amén. El mensaje que queremos dejarte en esta noche es que si tienes un llamado de parte de Dios, úsalo para la gloria del Señor. Amén. No lo use para otra cosa. Así es. Sí, porque hay gente que lo está utilizando para otra cosa. No lo use para otra cosa, no. Es para la gloria del Señor. Amén. Pero hay gente que dice, creo que fue un pastor que estuvo hablando de un predicador que lo invitaron y como que no lo habían honrado como él, Mario. ¿Cómo así? No lo honraron, no le dieron su chelito como él. Y él decía que lo habían tratado como un perro. Me trataron como un perro. Oiga eso. Él decía, porque tú sabes el tiempo que tengo yo buscando la revelación de Dios para venir ellos ahora nada más darme esta cosita. Y la revelación de Dios, ¿cuánto te costó la revelación? No le costó nada. Entonces hay gente que hoy en día está utilizando el llamado para lucrarse, y eso no debe de ser. No debe de ser. Esto es para la edificación de la iglesia. Amén. Y Dios se lo Pedro se lo dijo a Simón, le dijo, mira, cuando Simón vio que Pedro y los discípulos le ponían la mano a aquella persona y venía el Espíritu sobre la gente, ¿Cuánto vale eso? Simón dijo, oiga, yo quiero eso. Sí. ¿Cuánto ustedes quieren? Porque yo le voy a dar para que ustedes me den ese don. Entonces Pedro le dice, mira, este don no se compra. Esto no es plata ni oro. Esto no se compra. Esto tampoco se vende. Esto no es para venderse, esto es para regalarlo. Porque por gracia recibiste, por gracia dado. Amén. No trate de vender el llamado, ni vender la asignación que Dios te ha dado. Así que en esta noche, en esta hora, gracias le damos al Señor. Amén. Tuvimos por acá a nuestro hermano Mario Gerón. Y el tema que hemos estado tratando es cuando el llamado de Dios te persigue. Deja que el llamado de Dios te persiga. Acéptalo. Acéptalo. Amén. Tampoco no corre tanto. No, acéptalo. Acepta ese llamado, porque tú vas a ver grandes cosas en tu vida, la cual tú nunca te imaginaste experimentar. Y cuando aceptes el llamado de parte de Dios, vas a ver cómo Dios te va a usar y te va a llevar a dimensiones que tú miras. Por gracia. Por gracia. Así que gracias le damos a Dios. Amén. Y gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Dios te le bendiga. Muchas bendiciones. La paz de Dios sobre cada uno de ustedes.